oh Señor de las huestes, tú solo eres Señor. Tú has hecho los cielos y la tierra y todas las cosas vivientes que habitan allí. Tu mano es el alma de toda cosa viviente. Vendré delante de ti con adoración y honor este día. En el nombre de Cristo oro. Amén. Para el director del coro. Salmo de los descendientes de Coré. Acompáñese con instrumento de cuerda. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor, con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Lucas 10, del 25 al 28. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Mateo 6, del 1 al 4. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Éxodo 20, del 1 al 17. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios,
el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Juan 1, del 1 al 18. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Proverbios 8, del 22 al 36. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales. Antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado,
yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó, cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Romanos 5, del 1 al 11. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Permite que a lo menos el principio de tu tiempo de oración esta semana sea gastado en recordar la maravilla de Dios a cuya presencia vienes.
Padre, tú vistes el cielo con luz y las profundidades del océano con tinieblas. Tú obras maravillas entre los hijos de los hombres. Dame ojos para ver tus obras este día. Amén. Pensemos de nuestras oraciones, las tuyas y las mías. Pensemos del calor, la profundidad e intensidad de tu oración cuando tiene que ver con alguien a quien amas o alguna cosa que es importante para tu vida. Entonces tu corazón está abierto. Todo tu ser interno está recogido en oración. ¿Significa que te importa Dios? No, no te importa. Simplemente significa que el asunto de tu oración es importante para ti. Porque cuando has hecho tu oración apasionada, profunda e intensa con respecto a la persona que amas o la situación que te preocupa, y luego sigues con el siguiente asunto, el cual no te importa tanto. Si de pronto te vuelves frío, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha vuelto Dios frío? ¿Se ha ido? No. Significa que toda esa actividad, toda esa intensidad en tus oraciones no había nacido de la presencia de Dios, de tu fe en Él, de tu anhelo por Él, de estar consciente de Él. No nació de nada, sino de tu preocupación por Él, o ella, o ello, no de Dios. Lo que es decisivo no es la experiencia mística de nuestro ser cerca de Él. Decisivo no son nuestros sentimientos, sino nuestra seguridad de que Él está cerca de nosotros. Aunque aún su presencia esté velada y más allá del alcance de nuestra emoción, no es decisiva, sino nuestra convicción. Si hace falta tal convicción, si la presencia de Dios es un mito, entonces la oración a Dios es un engaño. Si Dios es incapaz de escucharnos, entonces nosotros estamos locos en hablarle. La verdadera fuente de la oración, dijimos arriba, no es una emoción, sino un discernimiento. Es el discernimiento al misterio de la realidad, el sentido de lo inefable, que nos capacita a orar. Mientras rehusemos tomar nota de lo que está más allá de nuestra vista, más allá de nuestra razón, mientras estemos ciegos al misterio de ser, el camino a la oración nos está cerrado. Si la salida del sol no es sino una rutina diaria de la naturaleza, no hay razón para decir, en misericordia tú das a luz a la tierra y a aquellos que habitan en ella, constantemente todos los días. Si el pan no es sino harina humedecida, levada, horneada y luego sacada del horno, no tiene sentido decir, bendito eres tú, que de la tierra sacas pan. El camino a la oración pasa a través de los actos de maravilla y asombro radical. La ilusión de la inteligibilidad total de la diferencia al misterio que está por todas partes. La necedad de la autoconfianza última son serios obstáculos del camino. En los momentos de ser enfrentados con el misterio de vivir y morir, de conocer e ignorar, de amar y de ser incapaces de amar. Es que oramos, es que nos dirigimos nosotros mismos a aquel que está más allá del misterio. Un drama de preparatoria es mucho más pulido que este servicio que hemos estado ensayando desde el primer año. En 2000 años no hemos trabajado los ángulos. Posiblemente los glorificamos. Semana tras semana el mismo milagro. Que Dios es tan poderoso que puede acallar su propia risa. Semana tras semana testificamos el mismo milagro. Que Dios, por razones insondables, se refrena de acabar con nuestra danza de osos. Semana tras semana, Cristo lava los pies sucios de los discípulos, maniobra los mismos dedos de ellos y repite, está bien, créelo o no, ser pueblo. ¿Quién lo puede creer? Ahora, este principio general tiene su aplicación especial a la oración. Nada puede ser más intensamente individual que las oraciones de la Biblia. Nadie trata de tener comunión con Dios en la forma de alguien más. Algunos oran arrodillados, como Pablo, algunos de pie, como Jeremías, algunos sentados, como David, algunos postrados, como Jesús.
Algunos oran en silencio como Ana, algunos en voz alta como Ezequiel. Algunos oran en el templo, algunos en su cama, en los campos, en las colinas, en el campo de guerra, al lado de los ríos, en las playas, en la privacidad de su aposento. Además, toda clase de temperamentos se encuentran en la oración. Líderes prácticos como Nehemías, que en el silencio del espíritu busca la ayuda de Dios antes de hablar con el rey. Poetas como el escritor del Salmo 23, que ama la comunión con Dios. Hombres de melancolía como Jeremías. ¿Has rechazado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y hombres de espíritu radiante como Isaías. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido la salvación para mí. Hay muchas formas diferentes de orar, como hay muchos individuos diferentes. Considera la oración de San Agustín. Que mi alma tome refugio bajo la sombra de tus alas, del amontonamiento turbulento de los pensamientos mundanos, que mi corazón, este mar de olas inquietas, encuentre paz en ti, oh Dios. Y luego, en contraste, considera la oración del señor Ashley antes de que atacara en la batalla de Edge Hill. Oh Señor, tú sabes qué tan preocupado tengo que estar este día. Si me olvido de ti, tú no me olvides. Necesitamos siempre recordar, por tanto, que no hay un molde de oración en el que la comunión con Dios tiene que correr. Que cada hombre ore de la mejor manera que pueda. Cuando terminé, dijo vacilando al principio, pero alentando después por un creciente impulso, cada vez con más apasionamiento. ¿Cómo se atreve usted a decir Dios una y otra vez? ¿Cómo puede usted esperar que sus lectores comprendan esa palabra con el significado que usted le quiere dar? Sus claros ojos juveniles refulgían, su misma voz llameaba. Nos sentamos en un momento frente a frente, silenciosos. La vaporosa claridad del amanecer inundaba la estancia. Fue entonces como si de aquella luz brotara una fuerza que penetraba en mi interior. Lo que yo le contesté me es imposible repetirlo, palabra por palabra. Solo puedo esbozarlo. Sí, dije, esta palabra es, de entre todas las palabras humanas, la que soporta una carga más pesada. Ninguna ha sido tan manoseada ni tan quebrantada. Por eso mismo no puedo renunciar a ella. Las distintas generaciones humanas han depositado sobre ella todo el peso de sus vidas angustiadas hasta aplastarla contra el suelo. Ahí está llena de polvo y cargada con todo ese peso. Las diferentes generaciones humanas han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. Por ella han matado y han muerto. En ella están todas y cada una de las huellas de sus dedos, todas y cada una de las gotas de su sangre. ¿Dónde podría encontrar yo una palabra mejor para describir lo más alto? Aunque tomar el concepto más puro y resplandeciente de la cámara más recóndita en la que los filósofos guardan su tesoro más preciado, lo único que en él podría hallar es la imagen intelectual que no nos vincula más, no la presencia de aquel en el que pienso, de aquel a quien el linaje humano ha venerado y envilecido con su monstruoso vivir y morir. Me refiero a aquel a quien invocan las diversas generaciones humanas, angustiadas por el infierno o en camino hacia las puertas del cielo. Es cierto que dibujan caricaturas y debajo escriben la palabra Dios. Se matan entre ellos y dicen que lo que hacen en nombre de Dios. Pero cuando desaparecen toda locura y todo engaño, cuando los hombres se colocan ante Él, a solas, en la oscuridad, y ya no dicen Él, sino suspiran, tú, tú, y gritan, tú, todos. Cuando todos ellos piensan en el mismo y único, y cuando añaden Dios, no es este el auténtico Dios al que llaman el uno, el viviente, el Dios de los hijos de los hombres. No es el quien les oye, no es el quien les escucha, no es pues justamente por eso, la palabra Dios, la palabra de la invocación de la palabra hecha nombre, la palabra sagrada
en todos los tiempos y en todas las lenguas humanas. Debemos estimar a los que no la admiten porque se rebelan contra la injusticia y el abuso, que tan de buen grado se justifican con la palabra Dios. Pero no podemos abandonar esta palabra. Qué fácil resulta entender que algunos propongan callar durante un tiempo sobre las cosas últimas, para redimir las palabras del abuso a que se les ha sometido, pero de esta manera es imposible redimirlas. No podemos limpiar la palabra Dios, no es posible lograrlo del todo, pero levantarla del suelo, tan profanada y rota como está, y entronizarla después de una hora de gran aflicción, esto sí podemos hacerlo. Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento, a Dios no se le habló seguido como Padre. De hecho, solo hay 14 lugares donde ocurre. Ellas se refieren a Dios como el Creador, con una relación singular a Israel, su primogénito. En los profetas se hace un agudo contraste entre la paternidad de Dios y la infidelidad humana. Pero es toda la comunidad que invoca a Dios de esta manera. No hay evidencia que ninguno en el judaísmo se dirigiera a Dios como mi Padre. Sin embargo, es precisamente lo que Jesús hizo en todas sus oraciones, algunas 21 veces. Además, encontramos la palabra Padre en la boca de Jesús usada para Dios unas 160 veces en los Evangelios. Solo hay una oración de Jesús, el grito de desesperación desde la cruz, en la que le hace falta mi Padre. También Jesús usa la palabra aramea Abba. Así en el Getsemaní ora: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba era una forma muy familiar de invocar, más como papito, una forma infantil. En los Evangelios, entonces, Padre es la descripción de Dios. Jesús claramente está animando una relación con Dios que esté marcada por la semejanza a los niños. A menos que encontremos el nombre correcto para Dios, no tenemos acceso libre, real, gozoso y abierto a Él. Mientras tengamos que llamar a Dios con términos generales como el Todopoderoso, el Señor Dios, mientras que tengamos que poner Él antes de la palabra para ser anónima, para hacer un término genérico, no vamos a usarla como un nombre personal. Pero hay momentos cuando los escritores sagrados, por ejemplo, explotan con algo que tiene la calidad de un sobrenombre, algo que nadie más podría posiblemente decir, que está en el límite de lo posible e imposible, que es hecho posible solo porque hay una relación. Recuerda el salmo en el que después de formas restringidas de expresión, de repente David explota: tú gozo mío. Ese es el momento cuando todo el salmo vibra, diciendo: oh, tú nuestro Señor, oh, tú eres el Todopoderoso, y cosas semejantes. Estaba declarando a Dios hecho sobre él, pero cuando irrumpe y dice: oh, tú gozo mío, es otra cosa completamente diferente. Y cuando podemos decir a Dios: oh, tú gozo mío, o cuando puedes decir: oh, tú, el dolor de mi vida, o tú que estás en medio como una tormenta, como un problema, como una piedra de tropiezo, cuando podemos dirigirnos a Él con violencia, entonces hemos establecido una relación de oración.